Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es miércoles, toca hablar de accesibilidad y discapacidad, y aunque esto sea un podcast, me estoy arremangando las mangas, me estoy poniendo los guantes de boxeo, porque hoy vamos a hablar de dos casos prácticos de estas anécdotas que me ha pasado. Y la verdad que pensaba que me iban a dar una respuesta o tal. A uno me ha dado una respuesta más lógica que otra, pero los dos han comido su queja correspondiente, pero ahora veremos que alguna de ellas no va a servir mucho porque legalmente en teoría tienen razón. Pero os voy a hablar de restaurantes. Sabéis que a mí me gusta mucho comer, bueno, como todo el mundo, yo creo que a todo el mundo le gusta comer, más o menos, pero si no, se tiene que alimentar, aunque hay gente que come, vamos, lo primero que se le pasa por encima. Pues hoy os voy a hablar sobre todo, a lo mejor si surge más, alguna más, pero de dos franquicias. Aquí voy a dar nombre y apellidos de las franquicias y de todo lo que ha pasado y todo, porque creo que esconder nombres y escondernos en la sombra y oscuridad, cuando los que yo pienso que lo están haciendo mal son ellos. Entonces voy a hablar al principio del Museo del Jamón. Ahora os voy a hablar de otro local, pero voy a hablar del Museo del Jamón. A ver, es el Museo del Jamón, el que no sea de Madrid o que no conozca mucho, incluso de España, sobre todo están en Madrid, ¿vale? Es donde está esta especie de franquicia. En su día había uno y luego hay un montón por todo Madrid, sobre todo por la parte centro. El Museo del Jamón, ¿por qué es conocido? No es un museo, es un sitio de bocadillos y restaurante, en el que, por cierto, yo he podido comer. El tema de bocadillos, a ver, tienen para que te sirvan bocadillos y otras cosas, y luego tienen también que te venden el jamón. Te lo cortan y otros son embutidos y todo ello. Entonces es bastante interesante. Y hay varios por todo el Madrid. Por Madrid centro hay en Atocha, hay uno, en la Puerta del Sol, cerca de la Puerta del Sol hay uno también, muy cerca también del Metro Sevilla, por ahí, un poquito más cerca de Puerta del Sol, y luego hacia la Plaza Mayor hay otro, también en la propia calle Mayor, pues ahí tenemos otro Museo del Jamón. Y luego en Gran Vía, si nos vamos a Gran Vía, hay otro en la parte derecha, muy cerca de donde están todos los teatros de los musicales, la mayoría, porque hay uno a la izquierda, pero casi todos están en la derecha. Pues ahí hay otro Museo del Jamón. ¿Y cuál es el problema con la accesibilidad y discapacidad con el Museo del Jamón? Porque claro, si aquí os digo que el jamón está malo, o que yo comí unas croquetas y me dieron estuve todo el fin de semana en el baño, pues eso no tiene que ver mucho con la accesibilidad y discapacidad, ¿no? Pues os voy a hablar de lo que ha pasado exactamente. Porque resulta que nosotros, en un día que era un día normal, pero que mi mujer no trabajaba, porque los maestros a veces tienen fiestas cuando el resto de gente no lo tiene, no les odiéis, es así, también lo digo, la gente se queja de cuando tienen fiesta, pero cuando se llevan el trabajo a casa, todo lo que tienen que aguantar a ciertos padres y a cierta gente, eso nadie dice nada, que ahí somos muy listos en este país. Pues resulta que pues nos fuimos por el centro de Madrid, que es algo que nos gusta mucho. Por ejemplo, a mí, yo siempre he sido de perderme por el centro de Madrid, me encuentro a mí mismo, es muy fácil, en el baño podría mirar en un espejo y encontrarme, pero por las calles de Madrid me gusta mucho. Entonces paseamos, yo qué sé, nos vamos a un museo, nos vamos por el Palacio Real, nos vamos por la Casa Campo, por el Retiro, y luego pues muchas veces comimos en algún sitio, que muchas veces el 99,9% de las veces improvisamos el sitio donde vamos a comer, ¿vale? En esta vez lo improvisamos, pero habíamos pensado el Museo del Jamón. Yo el Museo del Jamón he estado muchas veces, he estado varias comiendo, está muy rico los menús que tienen y tal. Creo que no es para lo que se ha puesto la comida en Madrid, pero eso es otro tema. No es excesivamente caro, pero bueno, entonces dijimos, bueno, vamos a ir a los museos del jamón. A ver, no sabíamos exactamente el tema de accesibilidad y tal, y fuimos a jugárnoslo. Escribí a los del Museo del Jamón por Instagram, por privado. He de decir que yo casi siempre, cuando eso, les escribo por privado, y porque te hacen más caso que si es público. Esta gente que ladra público, luego no te hacen caso ni te contestan lo que les responde. Te puedes quejar, te dan muchos likes, pero eso no da nada. Yo, como digo, la queja por privado, y
Luego, si hay que quejarse de manera pública, te quejas con hoja de reclamaciones con las demás instituciones. Pues primero fuimos al que está cerca de la Puerta del Sol. Para empezar, por un lado no se puede entrar de ninguna manera, tiene un escalón muy grande, y por otro lado tiene un escalón también considerable. No tienen rampita, no tienen rampa temporal, que me dice, es que cuesta dinero. Cuando a veces esto lo has dicho en redes sociales y gente que defiende a estas empresas, el Museo del Jamón, de verdad, es que algún día traeré el podcast esto, solo para eso daría un podcast, porque que las rampas cuestan estas aún haciendo 200 euros. Pues el Museo del Jamón, no te digo que se lo saque en una hora, también se lo saca en 5 minutos, se saca ese importe. Entonces, no me cuentes historias, no me cuentes cuentos chinos, y no lo haces porque no te da gana. Pues fui yo a preguntar y resulta, a ver, yo lo sabía, pero hay muchas veces, y esto es algo que me sienta muy mal de los locales y de los que no están adaptados, o tú piensas que no están adaptados, porque hay locales, y nos ha pasado, que tú ves a priori que tiene escaleras, pero luego tiene un ascensor por otro sitio, tiene otro acceso, un elevador, entonces tú siempre preguntas. Nos pasó que pregunté para el menú del día, que el menú del día es en la planta primera. Entonces nos dijeron que la planta primera, digo, oye, tal, y nos contestaron con muy malas formas, hay que decirlo, nos contestaron con muy malas formas, en plan, ¿no ves la escalera? Y yo, perdona, te estoy preguntando, pues si tenéis un acceso alternativo. Y así muy malas formas, en plan, claro, ¿qué vamos a tener? No sé cuánto. ¿Tú crees que yo conozco la arquitectura del edificio Museo del Jamón? Porque pasa en muchos edificios que no se ve el ascensor y lo tienes, de verdad. Tengamos un poco de empatía y educación. Yo entiendo, y era justo la hora de las comer. Yo entiendo, y he estado al lado también, he estado frente al cliente, y un saludo a José el camarero, y que siempre que eso me gusta mencionarlo. Pues yo estaba ahí, pero es la hora de las comidas, empieza todo el jaleo, pero si te paran y te preguntan, no te digo que me pongan la alfombra roja, pero trátame con un poco de empatía y educación, y digas, lo siento mucho, no tenemos ascensor, tal, y yo lo entiendo perfectamente, pero esas malas formas. Aparte, que aquí, y lo voy a decir en todos los restaurantes, porque pasan varios del Museo del Jamón, que no lo tienen en la planta primera. Entonces, las comidas de menú solo se sirven en la planta primera. Entonces, aquí, y me voy a ir un poquito al otro local, que en la calle Mayor, muy cerca de la Plaza Mayor, hay otro, pues en ese local nos pasó exactamente lo mismo. Por un sitio se puede entrar, pero no se puede ir a la zona de comidas, por el otro está más cerca de la zona de comidas, pero tampoco se podría entrar. A ver, con rampas y con eso se podría adaptar. No sería una obra faraónica, pero bueno, se pueden hacer las cosas. Lo que pasa que es dinero, es recursos, y siempre la accesibilidad es molesta. Entonces, en este de la calle Mayor nos contestaron también con muy malas formas, diciendo que solo se servían comidas ahí. Y ahí, una vez que eso, yo pregunté y me puse en contacto había preguntado antes, me contestaron tarde con el Instagram del Museo del Jamón. Y aquí las respuestas que me daban es que no eran accesibles, que tal, y que había uno accesible en Gran Vía. En Gran Vía, y es otro porque voy a tocar un tema parecido luego, pero en Gran Vía tienen una especie de sillas, que yo las llamo las sillas eléctricas de la muerte, en la que ahí se sube la persona con discapacidad. Aparte que en el caso de mi mujer necesita una grúa para cambiar de un sitio a otro, porque lo de subir a una persona entre varios es de humillante y de indignante, y que te lo den como opciones los camareros, otra persona. Yo entiendo que dentro de su eso les parece buena idea, pero es que no lo es, que no es humillar a las personas una opción. Es mejor no ir a un restaurante que ir de esas condiciones. Pues nos dijeron que había un elevador o ascensor que bajaba a la planta abajo, que es donde se sirven las comidas, y cuando yo le dije, oye, es que esto no es un elevador, es una silla en la que la persona con discapacidad movilidad reducida se tiene que bajar de la silla, cuesta meterla en la otra silla, pero es que aparte, en el caso de que se pudiera, la silla de ruedas no se puede bajar abajo porque no hay un ascensor ni nada. Entonces, ¿cómo se mueve la persona con movilidad reducida abajo? En algunos casos es que es imposible, entonces no es una opción. Y aquí
aquí han tenido el y me han dado otras opciones y tal, pero de momento todo esto, si en el podcast o antes de subirlo me dan una solución, haré unas notas del editor. Esto probablemente no lo estéis escuchando, pero si lo estáis escuchando es porque no me han dado una solución, porque yo lo que le he dicho, si no se puede porque no está adaptado o porque es una silla y estas personas no pueden bajar, pues deberías de ser más flexible. Y no te digo que a todo el mundo, porque la respuesta que te dan a veces es que si tú lo pides, todo el mundo lo va a pedir. Ya, pero es que yo estoy siendo discriminado y no puedo subir al salón de comidas, bueno, no yo, pero en este caso mi mujer o cualquier persona con discapacidad, con movilidad reducida, por el hecho de tener una discapacidad, y no puedo ir y comerme un menú de 13, 14 euros, no me sé ni el precio, tranquilamente, porque entonces me tengo que estar comiendo un bocadillo, otra cosa. Entonces, hay gente que le parecerá una chorrada, dice, con todo lo que hay que luchar y tal, pero el mero hecho de que una persona pueda comerse un menú y otra no, y que no tengamos igualdad, cuando esto probablemente lo habréis escuchado antes o después, hay un podcast en el que me caliento bastante sobre el tema de igualdad, pero esta misma gente que en un sitio nos decía que todo el mundo tenemos que ser iguales, aquí no queremos igualdad, aquí no queremos ser como la persona en movilidad reducida, aquí no queremos quedarnos sin comer, ¿no? Es que somos muy hipócritas y se nos va mucho la boca. Entonces, esta igualdad, y que esperemos. Creo que no, creo que como ha pasado muchas veces, como nos pasó por ejemplo en un caso que también os he dicho, os diré, con Teatro Luchana, te dan muy buena solución, te dicen muy buenas palabras, muy buenas cosas, pero a la hora de ver la realidad es que no puedes ir al teatro y ver la obra que quieres ver. Y aquí con el Museo del Jamón creo que nos va a pasar igual. Nos han dicho que intentarán que podamos comer en el resto, hacernos una excepción, pero a la verdad se van a dar a sus normas, a sus normas internas y a todo, y que está adaptado con esa silla de la tortura, como llamo yo, y a eso se van a dar. Pero bueno, es lo que hay. Y el Museo del Jamón de accesibilidad, a ver, hay dos opciones, nos han dicho, no, hay dos que sí están accesibles, pero es que si yo quiero comer, hay 3 restaurantes o 4 en Madrid, no me tengo que ir a Leganés o a Móstoles porque tú no lo tengas accesible. O sea, yo no tengo que hacer el esfuerzo lo tienes que hacer tú para que todo sea accesible y ponerme tal encima. Que los camareros que nos atendieron muy borde, es una falta de respeto y de verdad, no cuesta nada a la gente atenderla con educación y con algo de empatía. Y ahora os traigo un caso muy parecido, también en el que es protagonista esta especie de sillas. Probablemente os ponga la imagen, os ponga algo parecido, estas sillas que da miedo y tal, porque esto lo comenté en un podcast. Y ahora ha pasado el tiempo, pero es que tiene delito. En Alcalá 57, igual que en el otro caso he dicho el Museo del Jamón, aquí voy a decir que es la franquicia BIS. A ver, BIS, antes de soltar espuma por la boca, hay que decir que tiene muchos locales accesibles. El de Alcalá creo que es 23 o 27, en el que por cierto estuve yo comiendo con el gran Josete, el conde Josete, y con Candita, su mujer, y es bastante accesible. Y luego por Madrid tienen bastante, y los que tienen escalón tienen rampita. Por ejemplo, esto pasa en Miguel Ángel. Pasa que hay un BIS y ponen las rampas y la pides. Y hay muchos más locales que están accesibles de BIS. Esta es la excepción que os voy a contar. Pero como hay una excepción, hay que contarla. Igual que estoy diciendo que BIS en general en accesibilidad te dan bastantes cosas buenas. Bueno, bastantes cosas buenas, menos que en Gran Vía tienen una zona exclusiva para personas con discapacidad. Y dirás, eso es bueno, no, porque te tienen en un rincón en los cristales donde pasa todo el mundo para que te observen como si fueses un animal del zoológico. Y esto, el encargado del BIS, que nos lo contó a nosotros personalmente, cree que es buena idea tener esa zona exclusiva para las personas con discapacidad, tenerles ahí. No les puedes tener en el resto de zonas de la sala, porque hay zonas que por amplitud y por demás medidas puede estar una persona con silla de ruedas perfectamente o con otra discapacidad. Pues resulta que en el BIS de Alcalá 57, la calle Alcalá, todo esto es en Madrid, os estoy contando, pues tenían la silla que os he dicho, que os conté el caso hace tiempo, una silla. Pues han hecho obras, y una obra gorda, por fuera, por dentro y tal. ¿Y qué creéis que han hecho con la famosa silla? Pero claro, esto no solo va a ser lo que han hecho, sino la respuesta que me han dado cuando yo les he contactado por privado. Entonces, para que veáis en cuenta. Entonces, con esa obra que han hecho, lo han dejado muy bonito, por fuera, por dentro y demás, pero la silla
Diréis, ¿la han cambiado? Sí, han cambiado lo que es la textura. La silla se estaba cayendo el acolchamiento a trozos y han puesto un cojín distinto, pero la silla han dejado absolutamente la misma. Podían haber puesto un elevador, podían haber puesto el típico elevador, un ascensor, tantas medidas que habían puesto, una rampa temporal que por escalones hay que mirar. Es que son escalones muy grandes. En el Hotel Wellington, que ya os conté el caso cuando estuvimos en el Candlelight en el concierto de velas, tienen rampas con más de 6 o 8 escalones que pueden superar rampas gigantescas. Y esas rampas se venden en ortopedias y en otras tiendas de accesibilidad. Pero no les da la gana hacerlo. Entonces yo le escribo a BIS viendo esto, que después de hacer obra han dejado todo prácticamente igual, y le digo, oiga, es que con una silla de ruedas yo no puedo acceder. Y la persona, si se pone en esta silla, luego cómo se mueve dentro del establecimiento, como tal, y demás. Y yo esperaba una respuesta que dijera, por ejemplo, es que no, por motivos arquitectónicos, la obra ha sido de tal, pero no hemos podido quitar el escalón, no sé qué, sí, lo sentimos, intentaremos mejorar, tal. Pero ¿sabéis cuál ha sido la respuesta? Pues la respuesta, y perdonad el golpe, pero es la mala leche, pues ha sido esta. Estimado Sergio, tras reportar su caso con la dirección de la marca, o sea, de BIS, todo el rato estamos hablando de la franquicia BIS, esto es un restaurante de BIS, Alcalá 57, de la marca, que nos informan de que la silla que han puesto es la que marca la legislación, por lo que lamentamos comunicarle que no podemos hacerle nada más. En plan, bueno, la silla no puedes acceder al comercio, no puedes al restaurante, no puedes comer, no puedes estar yendo a una silla eléctrica, pero cumplimos la ley, así que te jodes. Básicamente lo que me están diciendo aquí BIS con esta contestación, que pues ya te digo, pueden haberme dicho mil cosas, temas de arquitectura, temas de tal, pero agarrarse a la ley, más cuando hay tanto, es que de verdad que los comercios se agarran a la ley, hay veces tantas veces que no la cumplen. Entonces, me parece vergonzoso. Entonces, las sillas que están, los elementos de accesibilidad, y no está de más de decir que esto está denunciado ante la Oficina de Accesibilidad de la Comunidad de Madrid, se les ha denunciado, porque por mucho que digan que esto cumple la ley, yo creo que una silla tiene que estar para que las personas con discapacidad puedan entrar. O sea, las sillas no están de adorno. Entonces, me parece que habría que poner otros medios para que una persona con silla de ruedas pueda entrar, porque la silla de ruedas no la tienen las personas con discapacidad con movilidad reducida por caprichos, la tienen porque es su manera de moverse y tener una vida independiente. Entonces, me parece vergonzoso la contestación de BIS. Ya os digo que he puesto una queja de reclamación formal a través de consumo. Os lo digo mil veces, pero estas cosas cuando os pase, quejaros a la oficina de consumo, quejaros a los organismos del ayuntamiento, a la Comunidad de Madrid. Yo me he quejado a ambos, he escrito un escrito formal y demás, y más hoy en día que está Copilot, ChatGPT o Gemini o lo que queráis, os lo dice y os hace un escrito, que si no sabéis hacerlo, ese no es el problema, o buscáis a alguien que lo haga. Yo vamos, me ofrezco voluntario, pero poner quejas formales, porque estas cosas no se pueden consentir, y que vayan a dalires y de darse el pecho y que digan que cumplen la ley. Perdona, ante todo está la empatía y tal. Yo, obviamente, aparte de las quejas formales que he puesto, les he dado una contestación que me parece una falta de empatía y de sensibilidad esta contestación, y que ya tomaré las medidas legales pertinentes. Entonces, no suena amenaza mafiosa, pero es que es así. Están ellos dicen que cumplen la ley, pues vamos a ver que si cumplen la ley y que una inspección vea que si de verdad estas personas están cumpliendo la ley, porque las personas, como ya lo decía, ya digo, no pueden entrar en este establecimiento. Entonces, para mí eso no es cumplir la ley, tener una silla de adorno para que luego no se pueda usar. O lo que digo es que las personas le estás haciendo sacarse de su silla de ruedas para meterse en una silla en la que luego no se pueden mover. Es que es una tortura, una humillación y algo indignante. Así que estoy de muy mala leche, pero lo quería traer porque creo que estas cosas hay que denunciarlas públicamente, pero luego, como digo, soy muy pesado, pero denunciarlas en los organismos que proceden: Ayuntamiento, Ministerio, Comunidad de Madrid, Consumo, la comunidad que sea, pero donde sea, porque también hay que hacerlo de forma oficial para que estas cosas no queden impunes. Aunque ellos hagan que cumplen la ley, pues vamos a verlo si la cumplen de verdad. Así que bueno, nos vemos en los siguientes podcasts y adiós.